Hola, me pidieron hablar de braquiterapia versus estereotaxia en cáncer de próstata, así que voy a tratar de hacer un debate conmigo mismo, al menos un debate de ideas. Me habían matado el chiste antes, pero el cambio en el equipo dije no puedo venir sin citar algo de fútbol, pero es una forma de pedir perdón porque si se me sale alguna palabra en Spanglish o en inglés o es porque o las diapositivas en inglés, me pueden decir después que estoy tratando de ser como Zamorano, como en la transición de español de España, Italia y México. La primera consideración es que tenemos esta tendencia en medicina, y este es un artículo bastante interesante. Hay una música, ¿no? Hay como un ruido. Bueno, la tendencia a tener estas como dicotomías en medicina, de tratar de decir prevención versus tratamiento, diagnóstico versus terapia, integración vertical versus integración horizontal, etc. Y yo creo que braquiterapia versus SBRT, el versus es una evidencia de esa tendencia que tenemos nosotros a pensar de esa forma. El otro parche antes de la haría es que tuve que dar 2 charlas antes de SBRT y de Boost en braquiterapia, así que algunos de los conceptos pueden que se traslapen. Ahora sí, ¿cuáles son los temas que quiero tocar? Los escenarios en que estamos discutiendo, cuál es el problema, contrastar un poco los pros y los contras de cada modalidad y después resaltar la importancia de la técnica apropiada en ambos casos, pero el objetivo general es generar un poco en ustedes, ojalá, provocar pensamiento crítico, y no voy a elegir una, no me voy a inclinar por el versus, no me voy a ver forzado a elegir una a menos que se vea entre medio cuál es mi opinión. ¿Cuál es el escenario clínico que estamos discutiendo? A la izquierda está la serie de CLOTS de Canadá, de Sunnybrook, de seguimiento activo, y como demuestra la sobrevida global de los pacientes sin hacer nada es excelente en pacientes de riesgo bajo y algunos pacientes de riesgo intermedio. Al lado derecho de la diapositiva está el PROTECT, que fue un estudio randomizado entre seguimiento activo, radioterapia y prostatectomía radical. Y las moralejas, de nuevo, que la sobrevida libre de progresión, incluso las diferencias entre las ramas son muy tenues, lo que significa que muchos pacientes, o la gran mayoría de los pacientes que tratamos con cirugía y radioterapia, no requieren ningún tratamiento. Así que, como digo, harían igual de bien si fueran sometidos a una tiroidectomía para su cáncer de próstata, los resultados en sobrevida específica de cáncer de próstata serían idénticos. Así que en este escenario es bastante difícil inclinarse por una opción terapéutica sobre la otra. Y creo que la verdadera pregunta no es cómo tratar a los pacientes, sino que cuándo tratar a los pacientes. Así que pongo esto al principio de la charla para poner de nuevo la perspectiva de la discusión, porque en riesgo bajo, donde son la mayoría de los estudios, sobre todo de estereotaxia, por razones medianamente lógicas, pero no lógicas desde el punto de vista oncológico, de mejorar la técnica, en pacientes de riesgo bajo, la mayoría no necesitan tratamiento, así que demostrar resultados favorables es bastante fácil, por decirlo así, y el objetivo debiera ser predecir cuáles son los pacientes que tienen una enfermedad indolente y evitar el sobretratamiento, así que estos conceptos aplican para las dos técnicas. Y la otra cosa importante para definir un poco el territorio de la discusión es ¿qué estamos hablando? ¿Es monoterapia o estamos hablando el boost o la intensificación local de tratamiento en aquellos pacientes que tienen riesgo alto o riesgo intermedio desfavorable con mayor riesgo de recidiva local? Y en ese mismo contexto uno tiene que definir cuál es la comparación que quiere hacer, toxicidad, cura, otros variables, conveniencia, costo, y voy a tocar en esos temas ahora a continuación uno a uno. Y la última diapositiva, yo sé que es una audiencia más mixta que lo que había en el workshop de radioterapia, pero que la historia del fraccionamiento es importante para contextualizar la discusión. Los primeros entendimientos del rol de diluir la dosis en múltiples sesiones fueron en animales en que se buscaba esterilizarlos con una técnica no quirúrgica o no invasiva, y se les daba una dosis muy grande de radiación a los testículos, pero eso llevaba o conllevaba toxicidad cutánea en la piel, y después experimentos en Francia demostraron de que
diluir esa dosis en pequeñas cuotas o alicuotas en un periodo prolongado de tiempo lograba la misma eficacia en términos de lograr esterilización, pero con muchas menores tasas de toxicidad cutánea. Así que hay tejidos que son más sensibles, por decirlo así, al fraccionamiento y otros que son más insensibles al fraccionamiento. De los sensibles al fraccionamiento normalmente son los tejidos sanos, en que si uno logra, el impacto del fraccionamiento es mucho mayor en la respuesta que tienen a la radioterapia. Y lo otro importante tener claro son las definiciones en términos del fraccionamiento. Hay fraccionamiento convencional, 30, 40 sesiones de tratamiento, y después que hacia la izquierda se va comprimiendo el tratamiento en base a aumentar la dosis por sesión a hipofraccionamientos moderados, como en el caso de próstata, que es lo que va a hablar Federico a continuación, o estereotaxia, que son 1 a 5 sesiones, también se llama hipofraccionamiento profundo, extremo, ultra agresivo, etcétera. Primera confusión es la dosis, que yo más que confusión llamo la obsesión de la radioterapia de los 90, era mientras más dosis puedas ponerle a los tumores, mejor. Y la verdad es que todo eso se basó en estudios retrospectivos y modelamiento de dosis en base a control bioquímico, que poco o cuestionablemente refleja realmente el impacto de los tratamientos en la enfermedad, en realidad, al menos en cáncer de próstata, en términos de endpoints que se mencionó recién, en términos de endpoints más valiosos como sobrevida específica, etcétera. Y hubo un estudio randomizado reciente publicado que comparó fraccionamiento convencional versus fraccionamiento convencional con escalamiento de dosis, y efectivamente demostró una mejora en el control bioquímico de la enfermedad, que era significativo, pero sin impacto alguno en la mortalidad específica por cáncer de próstata o en la sobrevida global. Así que decir que quiero poner más dosis por el hecho de que poner más dosis es un argumento, digamos, blando. Lo otro es la adherencia al tratamiento. Hay varios estudios que han demostrado que mientras mayor sea la distancia del paciente donde vive o donde reside a los centros de tratamiento, menor es la indicación de radioterapia o menor es la adhesión al tratamiento. Eso se ha demostrado en este caso en el uso, en el uso de SBRT. Aumenta a medida que la distancia es mayor, o sea, pacientes que viven más lejos del centro de tratamiento, hay como una tentación a tratar de comprimir el tratamiento lo más posible para que sea más conveniente para el paciente, para los médicos. Ahora, no creo que haya ningún motivo para argumentar de que estos pacientes tienen una biología de la enfermedad distinta a esto, así que probablemente lo único que explica esto es efectivamente la distancia, y no creo que hayan otros factores confundiendo este análisis. Pero cuando uno habla de ventaja temporal es tan fácil vender ese argumento, y yo me gusta traducirlo a números porque refleja un poco el absurdo del argumento. Entre 20 fracciones de fraccionamiento convencional a 20 minutos cada una son 400 minutos versus 5 fracciones de estereotaxia, 25 cada una son 125 minutos, se traduce en un ahorro de 275 minutos, que desde el punto de vista de un paciente de 60 años con expectativa de vida de 20 años es 0.0025 de su vida. Así que probablemente eso no es un argumento, al menos para el paciente. Costo-efectividad es otra cosa que se ha mencionado mucho, y tengo acá una serie de elementos en la diapositiva simplemente para decir lo complejo que es en términos de tratar de definir progresión de los pacientes a distintos estadios durante la enfermedad, recurrencia, las cosas que hay que modelar en base a literatura, las probabilidades de falla de los distintos tratamientos. Tienen que darse un peso o una cuantificación cualitativa y cuantitativa del valor de distintos patrones de falla para tratar de terminar con un número que traduzca y resuma en cierta forma, de una forma cuantitativa, la comparación de dos cosas que no son directamente comparables, y también necesita incluir los costos en el sistema en que se están midiendo. Entonces es complejo, tiene modelos, se asumen cosas y es específico a dónde se está evaluando. Pero si queremos usarlo igual, en Estados Unidos a la derecha, el tratamiento más efectivo o costo efectivo, si uno quisiera decir, a lo largo del tiempo, incluyendo el costo inicial y el costo durante el seguimiento, es la braquiterapia de baja tasa. Después hay un empate entre la braquiterapia de alta tasa y la estereotaxia, y uno podría incluso decir que durante varios años el seguimiento activo en aquellos que no están progresando es bastante más barato que cualquiera de los tratamientos,
pero estas comparaciones son en el contexto de un reembolso semi-aberracional de la IMRT que pasó en el principio de los años 2000 y que impulsó, diría, la implementación de la técnica más de lo que justificaba desde el punto de vista técnico o biológico. Y acá, en Canadá también estudios de costo que el resumen es que son bastante similares entre estereotaxia y baja tasa. ¿Cuál es la precaución que hay que tener acá? Es en base al seguimiento, porque si uno modela la dosis efectiva con todas las limitaciones que esto puede tener, y no voy a entrar a eso, pero a medida que uno disminuye el alfa-beta, que es esta sensibilidad al fraccionamiento, las dosis que uno empieza a usar en hipofraccionamiento o en estereotaxia o en alta tasa aumentan exponencialmente para el tumor, pero también aumentan en cierta medida para los tejidos sanos. El índice probablemente favorece el incremento para el tumor, pero también hay un aumento acompañado en la dosis equivalente, digamos, en aquellos tejidos que responden tardíamente a la radiación. Y el otro argumento que uno debiera deducir de acá es que si efectivamente este aumento es en esa dirección, los tratamientos con alta tasa o con estereotaxia debieran mostrar mejores resultados en control tumoral. No hacer estudios de diseño de no inferioridad y decir no somos peores en términos de control bioquímico si ese es el endpoint primario, porque al menos por la teoría uno debería decir que está dando una dosis biológicamente mucho más agresiva. ¿Cuáles son los pros y los contras? Evidencia para braquiterapia, tengo dos resúmenes acá, esto presentamos nosotros el año pasado, sobre 600 pacientes con seguimiento medio de 9 o 10 años, y se ve que el control bioquímico es excelente. Ahora, la cautela de esto es que son pacientes altamente seleccionados, porque uno no le ofrece braquiterapia a todos los pacientes, así que probablemente tienen un perfil de riesgo bastante favorable. Y esta es un resumen de la experiencia regional en British Columbia, el estado del oeste de Canadá, que demuestra también que los resultados a 5, 7 y 10 años en sobrevida específica de la enfermedad, 99.8, 99.8, 99.1%. Resultados son excelentes en pacientes seleccionados con braquiterapia. Y esto es importante también de más o menos contextualizar o nombrar al menos que cuando uno habla de braquiterapia hay una migración progresiva hacia alta tasa. Hay diferencias entre uno y otro, no voy a ahondar, pero estoy poniendo ahí algunas en términos de la capacidad, el seguimiento medio de la serie, el número de procedimientos, la capacidad de ajustarse a distintas variabilidades anatómicas, etc. Y hay un estudio randomizado en curso en Canadá, en múltiples centros, y estamos participando, que lo que hace es randomizar a pacientes con riesgo bajo o intermedio favorable a braquiterapia de baja tasa versus una sesión con un boost intraprostático a la lesión dominante definida por resonancia con alta tasa. La evidencia, cuando uno va a radioterapia externa, tiene que partir por el hipofraccionamiento moderado. Le voy a dejar eso a Federico, que lo va a presentar después. Pero esa evidencia, como ven, tiene 5 estudios, tiene 4 estudios de superioridad y 3 estudios de no inferioridad, al menos 7 estudios comparando 2 ramas en forma randomizada con resultados relativamente consistentes. Cuando uno va a estereotaxia, hay un estudio que fue presentado este año en ESTRO, no está el paper todavía completo, y los resultados son bastante interesantes. Es un hipofraccionamiento, digamos, no ultra extremo, son 7 sesiones, pero bastante más significativo comparado con las otras 39 sesiones del fraccionamiento convencional, y demostró en pacientes, lo otro interesante que tiene es que son riesgo intermedio y hay un porcentaje, 25% de pacientes con riesgo alto, que el control bioquímico de la enfermedad era similar a los 5 años, pero con un aumento acompañado leve en las toxicidades al término de la radioterapia y durante el primer año para la rama de hipofraccionamiento. Acá es la parte del debate. Digamos que me voy a poner el sombrero de braquiterapia, que es los argumentos que uno escucha, que hay evidencia de más largo plazo, incluyendo estudios randomizados que han usado braquiterapia. Se usa por mucho tiempo. La braquiterapia moderna es la nueva braquiterapia, por alguna gente trata de argumentar que la SBRT es la nueva braquiterapia. SBRT es la radioterapia externa moderna, no es la braquiterapia moderna. Y
tener elementos de calidad para radioterapia estereotáxica es bastante más complejo que la braquiterapia, al menos hasta que uno implementa la técnica. Por otro lado, la estereotaxia argumentan que la braquiterapia está declinando, y eso es verdad, al menos en Estados Unidos, donde se ha medido más, el uso de braquiterapia ha ido declinando. Por lo tanto, aquellos que tienen poca casuística van teniendo cada vez menos casuística, y por lo tanto la casuística va a ser cada vez peor, y es un círculo no virtuoso. Es más independiente del usuario, porque no hay un procedimiento de por medio. Es no invasiva, democratiza la braquiterapia, ya no se necesita ser un experto que no le tiene alergia a la sangre para poder entrar a pabellones y hacer braquiterapia, y lo otro es que podría ser más segura para el personal, pero son todas, ninguno de estos argumentos es satisfactorio desde mi punto de vista como un argumento sólido para inclinarse por una o por la otra. Y la pregunta que uno puede deducir indirectamente de un estudio randomizado, aparte de las conclusiones, es que el estudio randomizado nace en la premisa de que hay una incertidumbre razonable entre la eficacia de dos tratamientos. Eso es lo que nos permite, desde el punto de vista ético, randomizar a un paciente o definir el tratamiento del paciente en base a una moneda y no base a la elección del paciente. Y en términos de esta comparación, solamente hay un estudio comparando braquiterapia con estereotaxia, que es más que nada, yo creo, un estudio de factibilidad con un objetivo de 60 pacientes. Así que es difícil argumentar desde el punto de vista al menos comunitario de que pareciera ser que son equivalentes las dos técnicas, sino uno esperaría al menos un esfuerzo que conllevara un esfuerzo de tratar de hacer evidencia de nivel 1 para determinar cuál es superior a la otra. Esto simplemente para mostrar que nosotros tratamos de combinar las dos, que no son excluyentes, y en muchos pacientes que tienen una lesión dominante y riesgo infavorable en intermedio o alto, hacemos una combinación de estereotaxia con un boost de intensificación focal en base a radioterapia de alta tasa guiada por resonancia. Y la importancia de la técnica, esto no se puede no enfatizar. Hay una curva de aprendizaje muy demostrada con la baja tasa. En el caso de la alta tasa, como la planificación es inversa después de insertar los catéteres, las diferencias entre un implante y el otro, que si existiera un elemento random o de calidad en uno de los implantes, uno esperaría que aquellos pacientes tratados con dos implantes hubiera ciertas diferencias entre los implantes que están separados por 1 o 2 semanas, y ese no es el caso, demostrando que la calidad con alta tasa es bastante más homogenizable que con baja tasa. Y en el caso de estereotaxia, este es un estudio reciente que demostró que el uso de COM-BIM diario en fraccionamiento convencional, 35 a 40 fracciones, mejora el control bioquímico y disminuye las toxicidades comparado con COM-BIM una vez a la semana. Así que si uno dice que COM-BIM todos los días durante 35, 40 sesiones de tratamiento es importante, no sé dónde está el punto de equilibrio justo, puede ser que sea 3 a la semana, no estoy diciendo que hay que hacer todos los días, probablemente sí lo estoy diciendo. 1 es muy poco, 5 es por lo menos mejor que 1, puede ser que haya un punto intermedio, pero claramente si son 5 sesiones los resultados van a ser peores, porque fallar 1 es fallar 20% de tu tratamiento. Y lo otro que hemos aprendido de pulmón es que cuando se hace estereotaxia, por la complejidad de los elementos que hay que considerar, tanto desde el punto de vista de contornos, imágenes, protocolos, estandarización, control de calidad, sistemas de monitorización en la unidad de tratamiento, cuando se somete a revisión de pares, aproximadamente 1/4 de los pacientes tienen cambios significativos que se traducen en cambios significativos en la dosis que se habría administrado de no haber existido ese proceso de revisión del plan. ¿Cuál es la realidad? Braquiterapia está disminuyendo, braquiterapia acá es los dos de abajo, el uso de braquiterapia tiene una tendencia a la baja en el último tiempo y está apareciendo la estereotaxia como una forma de manejo, principalmente a costa de probablemente de la braquiterapia y un parte a la radioterapia externa convencional. Y esto se mantiene, esto es un análisis del NCDB, del Registro de Cáncer de Estados Unidos, que demuestra que esto está ocurriendo tanto en centros académicos como no académicos. Por lo tanto, si bien la evidencia no está ahí, y braquiterapia tiene mejor evidencia por más largo tiempo comparado con estereotaxia, y no hay evidencia que haya comparado uno con otros, la tendencia es que estereotaxia se está usando más
y uno no puede esconder la cabeza en el suelo en base a eso, sino que tiene que tratar de generar la evidencia para entender cuándo usarla y cuándo tiene un beneficio. Pero como decía, el argumento de mayor dosis biológica creo que es incompleto y le faltan la C y la D, de decir que hay que tener cuidado y duda cuando uno está analizando estos argumentos, porque como dije, debiera dar resultados mejores si efectivamente el sustento biológico estuviese ahí. La recomendación diría que braquiterapia en un escenario donde hay experiencia para su administración es el tratamiento a elección hasta que haya evidencia más sólida, pero no tengo claro entre una braquis subóptima y una estereotaxia cuál es la que uno debiera preferir, y probablemente ahí está la pregunta del $1.000.000 y donde debieran haber estudios clínicos para aprender y poder definir el escenario para cada una. Muchas gracias.